Y listo, ya estamos grabando. Eh, pues primero que nada, pues agradecerles a todos ustedes por su presencia. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo el día de hoy. Esta es la tercera y la última reunión que tenemos sincrónica o síncrona, como también se le puede llamar. Hemos ido avanzando en las lecciones. El reto número 4 todavía no lo entregan todos, pero es comprensible porque seguramente todavía no se completa la gente en su grupo para hacer los comentarios pertinentes. De cualquier manera, si no se llegara a completar, pueden esperarse todavía desde de hoy en 8, o sea, tienen todavía 8 días para hacer el reto 4, pero bueno, también tienen que hacer el reto 6. El reto 6 hablas de un cuadro comparativo de Skinner, Thorndike, Watson y Pavlov. Recordemos que al inicio del siglo XX, en 1911 más o menos, John B. Watson, John B. Watson eh, decidió hacer un experimento con un niño de nombre Albert, al que le pusieron el pequeño Albert, en el cual lo condicionaban con una rata blanca a tenerle miedo haciendo un sonido muy fuerte, muy estruendoso, en el momento en que le ponían a la rata. Entonces, los niños no le tienen miedo a las ratas blancas de manera natural. De hecho, los niños, su instinto es llevarse a la boca a la rata o el ratón o lo que se encuentren tirado, digamos. Hasta un insecto puede ser. Y no hay un miedo, digamos, dentro. Pero todos le tenemos miedo a algo de manera automática. Niños, adultos, jóvenes, todos, a un ruido muy fuerte. Díganme si estoy mintiendo. ¡Sas! Que se escuche un golpazo en la esquina. Luego salimos a ver qué pasó. Hasta nos espantamos. Pudiera haber sido nuestra familia. ¿No es así? Entonces el ruido es un elemento natural que nos genera miedo, que nos activa la amígdala, que es la que nos produce ese miedo. Y de la amígdala también se produce el coraje. ¿Sí? Bueno, entonces, al asociar el ratón no, blanco no le generaba miedo al niño, pero el ruido sí. Y entonces ponían el ratón con un ruido muy fuerte. Era una especie de gong de esos de los chinos que lo golpean. Y entonces enseñaron a tenerle miedo al niño de 11 meses de edad, a tenerle miedo a la rata. Luego más adelante fue un conejo también blanco. Y luego más adelante fue uno de los investigadores de Watson, vestido con un mameluco de color blanco también, con orejas, como si fuera conejo, pero en grande. Entonces el niño le tenía miedo a todo lo que se moviera y que fuera blanco, porque lo asociaba con la rata y con el ruido. Y este experimento es uno de los grandes fracasos que se han hecho en psicología, porque acabó suicidándose ese niño cuando era adulto. Y eso es algo que no nos gusta contar a los psicólogos. Entonces, este problema del pequeño Albert, que fue condicionado, no se habla, igual en el caso de los perros de Pablo, fueron condicionados a que en el sonido de una campana les presentaban un filete y salivaban, porque el perro saliva en presencia de un filete de carne. Pero como lo asociaba con el sonido de una campana, la presentación era simultánea, entonces salivaba ya sin el filete de res,
salivaba en automático, ¿no? Entonces este es el reflejo condicionado de Pavlov. De las teorías, en este caso Pavlov es un EER, o sea, es un estímulo pareado con otro estímulo que genera una respuesta. Porque la campana la tocaban, poco después presentaban el filete. Hola, ¿qué tal? Betty, los que acaban de incorporarse. Entonces, en el caso de Watson es una teoría ER, estímulo-respuesta. Eh, yo, por ejemplo, estando dando clases en mi salón, golpeaba fuertemente mis manos o golpeaba el escritorio del salón y todos los alumnos volteaban hacia mí. Eso es un reflejo natural, porque yo no los programé para que cuando golpeara el escritorio, pero hacía un estruendo tremendo el escritorio donde yo estaba, déjenme les platico, porque era de metal, entonces al pegarle sonaba bien fuerte. Y todos volteaban a verme, no había uno solo que no volteara a verme. Porque todos estamos programados, todos los seres humanos, y los animales también, yo creo que muchos de ellos, ante un sonido fuerte, girar la cabeza hacia el sonido. Eso es incondicionado. ¿Por qué? Porque nadie nos condicionó, porque lo traemos de naturaleza. Entonces, cuando un estímulo incondicionado se pone a un lado de un estímulo neutro, poco a poquito el estímulo neutro se va haciendo condicionado. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando tocaban el timbre, todos los niños salían del salón de clase, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero eso ya era un condicionamiento. El timbre los liberaba y aunque el maestro todavía tenía que decirles algo, ustedes se salían corriendo, ¿no? Porque aparte todos los demás compañeritos salían corriendo y no se sentían cautivos ya del maestro. El maestro podía decir, el que se salga lo repruebo y les valía, se salían, ¿verdad? Entonces van a hacer ustedes en el reto 6 un cuadro comparativo del tipo de condicionamiento de Pavlov, de Watson, de Skinner y de Thorndike. El tipo de animales que usaron. Por ejemplo, Watson utilizó un niño, no un animal. Skinner palomas, Thorndike un gato y Pavlov un perro. Y así, ¿verdad? ¿Y qué tipo de condicionamientos? Porque no son los mismos. El de Pavlov es ER. Es un estímulo que se parea con otro estímulo que genera una respuesta. El de Watson es ER a secas. Estímulo, respuesta. El de Skinner es una operante que produce una conducta. Y el de Thorndike es lo que se le llama la ley del efecto, de que toda conducta que es gratificada, por ejemplo, en el caso de Thorndike, encerró a un gato en una jaula y el gato constantemente se movía para todos lados, para tratar de liberarse y encontró el lugar exactamente donde se podía liberar. Era un resortito que al apretarlo ahí se abría la jaulita, perdón, la puertita de la jaula. Entonces, la segunda vez que lo metió Thorndike, la primera vez que metió el gato Thorndike a la jaulita, gana de fierro, tardó un buen rato el gato en salirse. La segunda vez tardó menos, porque ya vio que patalear hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, no le funcionaba, sino hacia cierto lado. Y la tercera vez ya se fijó bien el gato en dónde tenía que apretarle. De tal manera que el gato se convirtió en un Houdini, un escapista. Lo metían a la jaula y ya el gato hasta en cámara lenta le apachurraba, y se abría la puerta de la jaulita y se salía. ¿Sí? Entonces, esto se le llamó la ley del efecto, que básicamente lo que hace Thorndike es
ensayo y error, acuérdense, ensayo y error. Y en una de esas hay un acierto, ensayo y me equivoco, ¿no? Como, como pudiera ocurrir con el caso de los humanos. Le pido a mi papá 100 pesos. Digo, ah, ándale papá, tú que eres tan buena persona, dame, si préstame 100 pesos. Que no, no tengo dinero, ándale. Y te platico un chisme, y te platico un chisme. Ah, ¿qué tipo de chisme? Uno que tiene que ver con mi mamá. Ah, eso me interesa. Ven para acá, tengo 100 pesos, platícame el chisme. Bueno, eso es ensayo y error, ¿no? Bueno, aquí en este caso ensayo y acierto. Entonces los humanos utilizamos el conductismo sin querer. Y de hecho toda la vida humana se mueve por el conductismo. Yo me pregunto, los que están aquí presentes, que me desmienta alguien, si ya no le pagan en su trabajo, va a seguir yendo a trabajar como si fuera un robot. A ver, contéstenme, contéstenme. Pues no, No, ¿verdad? no me pagan el trabajo. Si no les pagan, no, no van a trabajar. A lo mejor les pueden decir, ¿sabes qué? Se nos atoró ahí algo de las finanzas, en 3 días más te pago. Ah, bueno, pero en 3 días más les van a pagar. Pero no, no los pueden traer con ese cuento de que en 3 días les pago durante varios meses, por supuesto que no. Va a llegar un momento en el cual ustedes van a dejar de ir y van a demandar al patrón. ¿Por qué razón? Porque eso es conductismo. O sea, yo hago las cosas porque me dan un premio. En este caso el premio es dinero, es el pago, ¿no? Y eso es conductismo. Entonces me decían algunos alumnos, el conductismo ya se murió. Ah, chirrión, pues se murió como una gran teoría que explica la conducta humana. Estoy de acuerdo. Y quien mató a esta teoría fue Piaget, precisamente. Porque él vino a decirnos que el pensamiento se construye, que no son, que son casos esporádicos, los que tienen que ver con la estímulo y los estímulos, los estímulos y las respuestas. Son casos esporádicos, pero en general lo que habita en la mente es el pensamiento, que tiene procesos cognitivos que son, si alguien me los quiere decir cuáles son los procesos cognitivos, aunque se equivoque, no pasa nada. Un proceso cognitivo al que les ocurra. El pensamiento es un proceso cognitivo. Que yo piense cómo me puede ir mejor en la vida es un proceso cognitivo. La memoria es un proceso cognitivo. El hecho de recordar algo. Aprendizaje es un proceso cognitivo. Ya les ayuda con 3. A ver, ahora díganme ustedes uno. La inteligencia. A ver, Pablo. También sería, creo que la atención, la emoción y el lenguaje, si no mal recuerdo. Claro, pues el lenguaje es un proceso cognitivo. La atención es un proceso. Y la concentración, que es el opuesto. Porque estar atento al mundo y estar concentrado en un punto son procesos cognitivos también. Y hay muchos más procesos cognitivos, ¿eh? Entonces, todos esos procesos cognitivos los negaba el conductismo, porque para el conductismo lo único que había era estímulos y respuestas. Y no les interesaba lo que ocurría dentro de la mente. Y el ser humano es muy complejo. A ver, díganme si estoy echando mentiras sobre la complejidad de la mente humana. No podemos reducirlo todo a estímulos y respuestas, ¿o sí? No, aparte ni siquiera se ha terminado de estudiar el cerebro humano, ¿no? Claro, Melanie. Lo que dice Melanie es correcto. Es comparar, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro humano con el funcionamiento del cerebro de un animal. Estamos hablando de comparar una canoa con un jumbo jet.
Es muy primitivo el cerebro de un animalito. Claro que siente, claro que le duele si le rompes una patita o algo, ¿no? Que no es correcto hacerlo, por cierto. Claro que el animalito sabe si lo quieres. Si se te acerca a ti, es que el animalito se siente querido por ti. Si se aleja de ti, pues es que algo estás haciendo mal, ¿no? Una mascota, por ejemplo. Pero a lo que voy es a que es muy complejo el cerebro humano. Entonces, para reducirlo a estímulos y respuestas, fíjense, el único experimento que hicieron con humanos fue con un niño de 11 meses. No se puede basar la teoría, toda una teoría en un niño de 11 meses. Todas las demás teorías fueron en animales. Yo creo que tampoco, porque los animales tienen muy disminuido su intelecto. El animal yo no sé si tenga procesos cognitivos porque yo jamás me podré meter en la mente de un animal. No sé si tengan mente, no sé en qué medida la tengan, a lo mejor sí la tienen, pero la tienen disminuida. Tal vez si estudiamos a una persona con un retraso mental muy, muy severo, que no habla, que toda su vida es comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, probablemente esté mucho más cerca de un animal que de un ser humano. Pero hablaríamos de alguien muy extremo, de eh, una persona que está en estado de coma, por ejemplo, que le están alimentando por vía intravenosa, tiene vida, es un ser humano, pero no puede hablar, no sabemos si está pensando, no sabemos si está soñando. También soñar es un proceso cognitivo, por cierto. ¿Sí? Entonces, eh, ¿quién destruye al conductismo? Se lo agarran entre Piaget y Vygotsky, entre los dos, empiezan a golpear a Skinner y a todos sus conductistas. Como gran teoría explicativa, se desmorona en 1973 el conductismo y viene un nuevo paradigma que se le llama constructivismo. En este caso, el ser humano construye a través de todo lo que va viviendo, a través de todas sus experiencias, una ideología, una serie de creencias, una serie de formas de actuar y de reaccionar ante el mundo. Y eso es una construcción, ¿sí? Y todo eso es muy complejo, como ya dijo Melanie, es muy complejo, ¿sí? Entonces, bueno, de eso trata el capítulo, perdón, el reto número 6, de eso trata el reto número 6. Van a hacerlo en Excel, un cuadro comparativo, y no sé si tengan alguna duda del reto 4. A ver, miren, este es mi animalito, que vino aquí a visitarnos. Se llama Michi. Saluda. Ya se me fue. Bueno, a ver, al parecer si me quiere, pues vino conmigo, ¿no? ¿No? Esa tiene el café. Bueno. ¿Dudas sobre el reto 4? Sobre las ideas del reto 4. Yo tengo una duda sobre lo que dijo de tabla en Excel. ¿Hay alguna otra opción o tiene que ser en Excel? No, es una ocurrencia mía ahorita. Ahí Ah, en el reto viene cómo se debe de entregar. Pero para hacer tablas, se me hace que Excel es lo más apropiado para mi gusto. Bueno, pero ustedes lo pueden hacer. También se pueden hacer tablas en Word. Parece que Insertar dice que en Word, ¿no? En las instrucciones. También se pueden hacer en Word tablas. Tiene que ser como un comparativo. Por ejemplo, Skinner, Watson, Pavlov, Thorndike. ¿Qué tipo de animales usaban? ¿Qué tipo de teoría produjeron? ¿Cuáles son los avances científicos? En fin, va a ser un cuadro comparativo. ¿En qué años? ¿De qué nacionalidad eran? Sí, Pablo. ¿Eso sería para el reto 5? No,
El reto 5 es automático, es de la computadora, de la plataforma. Ah, ok, Yo sería no, el 6, ¿verdad? yo no tengo control sobre él, ni sobre el uno. El uno y el 5, ustedes estudian y ustedes lo hacen. De Y acuerdo. yo no tengo nada que hacer ahí. Solamente yo Entonces, lo de las tablas es el 6, ¿verdad? es el reto 6. Ah, de acuerdo. Sí, compañeros, Es, de preferencia trátalo de hacerlo en Excel, es mucho mejor que tratar de hacerlo en otra plataforma. es el 2, el 3, el 4 y el 6 los que yo controlo. Pero del 4, del foro, no sé si alguien tenga dudas, o de Freud, a la hora de hacer el trabajo de Freud, que todavía me lo están entregando algunas personas. Yo sé que está a destiempo porque era para el domingo. Entonces son 2 días o 3 días, bueno, 2 días después, 2 días y medio después de cuando se tenía que entregar. Sí les quedó claro el psicoanálisis. No sé, hasta aquí miren, tenemos la teoría de Piaget de un cerebro muy complejo, con procesos cognitivos muy complejos, que se basan en la experiencia, que se va construyendo día con día. Para Freud, la mente humana está, por así decirlo, programada por todas esas cosas que ocurrieron en nuestra infancia, usualmente antes de los 5 años. No sé, de estas dos teorías, y bueno, también revisaron ahí en el reto 4 la de Cattell, la de Rogers, la de Vygotsky, la de Watson, la de Pavlov, la de Skinner. No sé hasta aquí qué les esté pareciendo más interesante, o si alguien quiere opinar, lo puede hacer con franqueza. Pues a mí me parece mejor esta o me parece mejor aquella. O el conductismo, que todavía no lo hemos visto muy a fondo, pero ya se los estuve explicando ahorita al inicio. ¿Alguien que quiera participar? Yo. Sí, O sea, adelante. a mí la verdad me ha gustado mucho Freud, porque, o sea, siento que sí tiene coherencia todo lo que estudió y todas sus teorías, porque en el, o sea, ahorita siento que sí es verdad como que tu inconsciente y hasta en tu cuerpo se va reflejando cosas que a lo mejor las tienes reprimidas y tu cuerpo las refleja ya siendo por enfermedad o por alguna otra cosa. Entonces, a mí la verdad es que hasta ahorita Freud me parece muy interesante y siento que no acabas como de ver todo lo que estudió y todo lo que abarcó. Y sigue siendo muy presente ahorita y también muy debatible todo lo que estudió y las teorías de Freud. O sea, siento que o lo odias o lo amas. Ok, gracias por tu comentario. Miren, en lo personal, yo estudié la licenciatura en psicología, la maestría en psicología clínica, y luego la maestría en psicología de la familia, y luego el doctorado en psicología, y lo terminé y tengo título y cédula de doctor en psicología. De hecho, hoy publiqué precisamente de cuando estaba dando clases en un doctorado de psicología en la Universidad de Baja California. En mi Facebook, si alguien me quiere agregar, Luis Felipe El Zaili, así estoy en Facebook. Entonces, yo les puedo decir que de todas las teorías que yo he estudiado en lo particular, la más rica y la más amplia para visualizar al ser humano y entender, porque el conocimiento, híjole, es muy sencillo, desde mi punto de vista. La bronca es el afecto, las emociones. O sea, yo te puedo entender que 2 más 2 son 4, o que 2 por 2 son 4, pero yo no puedo entender por qué alguien me agrede, o por qué alguien no me deja de molestar, o por qué alguien, o por qué yo estoy obsesionado con algo, ¿sí?
Entonces, esos gustos, porque hay gente que le gusta Picasso, si no, yo, desde mi punto de vista muy humilde, pues yo creo que no sabía dibujar muy bien, por eso hacía esas cosas tan raras, ¿no? Pero a lo mejor no es una imitación la pintura de la realidad, sino que tiene que ser como una expresión muy personal. Yo entiendo todo eso, pero a mí no me gusta, pues. Y hay gente que, aquí está mira, mi Picasso. Entonces, bueno, esa persona está emocionada con eso. Las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, las fobias, los gustos, las filias y las fobias, ¿no? Esas cosas con las que nos empecinamos los humanos, esas filias, o esas cosas que les tenemos miedo, que son las fobias, eh, son mucho más ricas para tratar de entender al humano que simplemente lo cognitivo, lo piagetiano, digamos. El que yo ya logré estar en la etapa de la abstracción, entiendo lo que es un triángulo, entiendo lo que es una fórmula matemática, entiendo cómo despejar una fórmula matemática, eso es lo cognitivo. Entonces Piaget es el padre de la psicología cognitiva, de cómo conocemos, de cómo procesamos con la mente. Pero Freud es el padre de la psicología afectiva, de por qué sentimos, de por qué amamos, de por qué nos obsesionamos, de por qué razón odiamos y de por qué tenemos rencor y de por qué tenemos tantas cosas, ¿no? Sí, Marco. Hola, pues me causa un poco de interés porque, por ejemplo, un psicólogo que aún no hemos estudiado, pero pues yo he leído por algunas otras cuestiones, es a Jung. Y pues yo veo muchas similitudes en pensamientos que he leído de Jung con Freud, pero al mismo tiempo pues me parece un poco más interesante algunas ideas que Jung tiene, como los arquetipos, por ejemplo, algunos cambios de la personalidad, pero creo que se basa en el mismo sistema inconsciente y consciente. Entonces, no sé, igual me gustaría que nos diera ahí alguna idea sobre esta diferencia, porque pues aún no lo leo, pero me interesa entender un poco. Mira, Carl Gustav Jung, vivió con sus abuelos en una granja en Suiza, alejado de la sociedad. De hecho, no tenía amiguitos, Carl Jung. No iba a un colegio. Aparte, para acabarla de fregar, sus abuelos eran súper religiosos, protestantes, pero religiosos. Y constantemente le hablaban de la Biblia y del misticismo. Entonces, Carl Jung adopta un carácter muy místico, ¿verdad? Cuando niño se la pasaba haciendo con pedazos de madera, personas con bracitos y con cabecita y esa obsesión le duró mucho tiempo. Eh, Freud interpretó que era porque quería un compañero, porque estaba solo allá en una granja, imagínense en Suiza. Suiza son puros picos, es como el monte Everest, pero bueno, no tan alto, pero más o menos. Pero lleno de piquitos y no hay mucha comunicación. No sé si alguien vio Heidi, unas caricaturas, o sea, pura nieve y una cabaña ya perdida en el bosque, ¿no? En la, en uno de los picos. Entonces, la vida de Jung fue muy difícil, fue muy mística. Místico se refiere a que creía mucho en la presencia divina, en la intuición. Freud no creía en la intuición, entonces Freud empieza a tener roces con Jung, pero Jung tenía una cosa que no tenían todos los demás discípulos de Freud, y eso que tenía era que no era judío, porque todos los discípulos de Freud eran judíos. Entonces todos los judíos decían, yo quiero pertenecer a, a la corriente más actual en psicología y se iban y se inscribían con Freud. Pero ninguno que no era judío se inscribía. Entonces, cuando le toca la puerta a Jung, a Freud
Freud le dice, oye, pues ¿qué estabas esperando? Bienvenido, hermano. Tú no eres judío, ¿verdad? No, yo no soy judío. Porque Freud quería que su movimiento fuera más grande que nada más ir grupillo de judíos que hablaban de estos temas, donde todos se quedaban callados, todos los demás judíos se quedaban callados y nomás Freud hablaba. Entonces Jung empezó, ahora Freud hablaba y luego Jung debatía, luego Freud hablaba, luego Jung también decía su punto de vista sobre otro asunto, pero Jung no era judío. Entonces a Freud le encantó al inicio porque dice, esto se va a hacer internacional, porque ya hay judíos y no judíos, ¿verdad? Entonces así empezó todo muy bien. Pero Jung era a diferencia de Freud, aunque era judío, de origen judío, pues me refiero de racialmente hablando, y desde el punto de vista religioso no era judío. Freud era de raza judía porque el papá era judío y la mamá era judía, pero él no creía en Dios. De hecho escribió un libro contra Dios, Freud, se llama El porvenir de las religiones, y él decía que Dios es una proyección de los miedos que le tenemos a nuestro papá hacia un ser que no existe, según él, ¿no? Entonces, y Jung, pues muy místico, muy bíblico además, no era la personalidad más apropiada como para que se llevara bien con Freud. Agreguémosle que Jung empiezan a tener una pequeña discusión por el asunto del inconsciente, que para Freud es personal. Si a mi inconsciente es nada más de lo que yo he vivido de niño y no tiene nada que ver con la evolución del ser humano. Pero para Jung el inconsciente es colectivo, tiene que ver con todo lo que ha vivido el ser humano en todas sus diferentes etapas, desde las cavernas hasta llegar a la fecha. De tal manera que Jung empieza a crear dos tipos de inconsciente, el personal, o sea, los traumas que cada quien traemos de nuestra infancia, y el trauma que traemos como especie humana, que sería el inconsciente colectivo. De ahí nacen los arquetipos. La palabra arquetipo significa los primeros modelos. Entonces un arquetipo para Jung, era el enamoramiento. Entonces, Freud le pedía pruebas. A ver, dime una prueba del inconsciente colectivo. Dice, pues el enamoramiento. Toda la gente en determinado momento de su vida cree que hay un ser humano ideal para él o para ella, y se enamora y ve el mundo de color de rosa. Y a ver, ¿por qué todos los seres humanos nos enamoramos? Porque no hay un ser humano que no se enamore, a menos de que se muera de 1 año de edad, ¿verdad? O de 5 años, digo. Pero llegando a cierta edad, acabas enamorándote. O sea, te puedes enamorar de tu maestro, claro. Pero entonces Freud dijo, no, yo no acepto el inconsciente. Espera, ahorita te doy la mano, Melanie. Yo no acepto el inconsciente colectivo, acepto el inconsciente personal. Entonces, ya desde ahí ya había fricciones. Más bien se quedaba calladito Jung cuando tocaban el tema de inconscientes colectivos, porque no quería asusar la problemática. Más adelante le da Freud a una paciente de él, que Freud no la puede tratar por cuestiones de que no entendía muy bien la problemática. Sabina Spielrein se la presenta a Jung, y esta mujer había sido golpeada y le daban nalgadas el papá de niña. Traían mucho el trauma de que los hombres la golpeaban, pero al mismo tiempo deseaba que la golpearan, era masoquista. Entonces Jung, en una de esas situaciones, precisamente hablando de enamoramiento, se enamora Jung de Sabina y Sabina de Jung, y empiezan a tener relaciones,
donde Jung era el sádico y le daba sus nalgadas y luego tenían relaciones sexuales después de las nalgadas. Y empiezan a tener una relación sadomasoquista que Freud descubre, porque Sabina se lo platica a Freud. Y entonces le dice Freud a Jung, ¿sabes qué? Una de mis reglas del psicoanálisis es no tener relaciones sexuales con pacientes. Pero como Jung se había enterado, porque vivió una época en la casa de Freud, que el propio Freud se metía al cuarto de la cuñada y tenía relaciones sexuales con la cuñada, no con la esposa. Le dice, sí, pero yo no me meto con familiares. Entonces eso le molestó tanto a Freud que se escriben cartas. De hecho, ya no vivía Jung en la casa de Freud, en donde Freud le dice que, que su amistad estaba sostenida por un hilo y que él con todo gusto cortaba el hilo. Entonces, a partir de ahí se distanció Jung de Freud y Jung siguió con sus teorías del inconsciente colectivo, de los arquetipos. La teoría de la personalidad de Jung se basa en 4 sentimientos y en 2 actitudes, que es la introvertida, la extrovertida, el pensamiento contrario al sentimiento y el creer en lo que me consta contra creer en mi instinto. ¿Sí? Entonces, dentro de ese círculo está lo que está más hacia arriba es el pensamiento, lo que está más hacia abajo es el sentimiento. Hay gente que es más de sentir, hay gente que es más de pensar, decía Jung. Hay gente que es más de lo que le consta y es más de lo que intuye. Pero dentro de esos 4 cuadrantes está la gente que lo expresa y la gente que se lo guarda, que es el introvertido y el extrovertido. Entonces, introvertido, extrovertido, pensante, sintiente, intuitivo y que me consta, forman estos 6 elementos una combinación de 8 tipos de personalidad, que es la personalidad de Carl Jung. ¿Sí? Espero haberles explicado con claridad porque no es mucho el tiempo que tenemos. ¿Quién levantó la mano? Yo, es que, bueno, mencionaba algo de la edad y enamoramiento justamente en los niños y bueno, creo que no tiene como que mucho que ver con el tema, pero tengo una duda. Es que recientemente había visto un video en red y hacía un chavo preguntas a, pues, como niños o, bueno, como entre 8 y 11 años y les preguntaba de que si se habían enamorado como de alguna caricatura. Y pues los niños empezaban a decir que sí, tipo como, no sé, animales o sea, animaciones literal. Entonces, o sea, a mí me intriga como saber por qué pasa eso. Bueno, yo creo que no es un enamoramiento tal como el que una persona siente Ajá. cuando llega a la adolescencia, porque cuando viene la cascada de hormonas, lo que se le llama el sistema hipotálamo, hipófisis, gónodas, que es el despertar de la sexualidad, es cuando viene el enamoramiento fuerte y el que tú empieces a creer en una persona ideal para ti. Yo creo que se refiere a cada quien le llama a un sentimiento como quiera, entonces a lo mejor los niños les llamaban enamoramiento, pero no sabían bien a lo que se referían. O sea, el enamoramiento es muy profundo, haces tonterías, ¿no? De hecho hay una frase de Voltaire ¿no? De La Bruyère, que dice que todos hemos hecho el ridículo, pero nunca como cuando estamos enamorados. Ahí hacemos el ridículo, pero con todo, ¿no? Porque algo nos apresa, ¿no? Nuestra mente se ve absorta por algo que la atrapa y no podemos controlarla. Y hay gente pues, gente de cierta edad, digamos, de mi edad o más grandes que yo, que se enamoran de una joven y le dan todo y venden la casa, venden el coche, venden y todo se lo dan con tal de satisfacer al ser, porque están enamorados realmente.
A lo mejor la joven no está muy enamorada, pero ellos sí están muy enamorados. Entonces también puede haber enamoramiento que no es correspondido y enamoramiento que es correspondido. O también puede haber enamoramiento que es demasiado bien correspondido, ¿no? O sea, todo esto eran pruebas para él, para Jung, de un arquetipo. La otra gran prueba era el sentimiento que los seres humanos tenemos cuando conocemos el mar. Decía que sentíamos como cierta nostalgia, como que algo nos recuerda que venimos del mar, ¿no? Decía Jung. Y también hablaba del miedo a la muerte, que a diferencia de los animales, yo digo que los animales sí tienen, sí saben, sí presienten cuando se van a morir, pero no tienen en la mente esa idea de consciente de que tarde que temprano van a dejar este mundo, ¿no? Pero los elefantes tienen su cementerio. Ahí ya cuando están muy viejos van a ese lugar y ahí se mueren. Pero el ser humano tiene esa obsesión de perpetuarse. También ese es un arquetipo, diría Jung. Porque desde los egipcios, ¿qué es lo único que dura para siempre? La piedra. Entonces en piedra grababan el nombre del faraón. Ahorita nosotros no sabemos el nombre, porque solamente el que lo escribió y el faraón sabían lo que significaban los jeroglíficos, ¿no? Digo, algunos jeroglíficos se conocen, pero no todos. Y entre más antiguos sean, pues menos se conocen, ¿no? Pero pues el faraón quería que lo recordaran después de, o sea, por toda la eternidad. Y ya llegan los turistas ahí a Egipto y le frotan al nombre del faraón y van desgastando sin querer. Imagínense miles y millones de turistas que van hasta que se desaparezca el nombre del faraón. Pero ese sentimiento o deseo que tenemos los seres humanos de perpetuarnos en un libro, de perpetuarnos en nuestra especie, en nuestros hijos, de perpetuarnos en alguna obra que hayamos hecho, de que le pongan el nombre de una calle, nuestro nombre, el nombre de una calle, pues es un deseo muy fuerte que tenemos los humanos, ese deseo de perpetuación, que también sería otro arquetipo para yo. No sé, alguien más que quiera comentar algo. Ya nos desviamos al psicoanálisis, pero a ver, Francisco, adelante. Te escuchamos, pero no se escucha nada. Estamos atentos, pero no te escuchamos. Tal vez tengas apagado el micrófono. Adelante. No te escuchamos. No se escucha. Pues tienes problemas yo creo que con tu micrófono porque no te escuchamos. ¿Ustedes sí lo escuchan a Francisco? No, no se No, escuchó. no se escucha. No, nada. ¿No? Ah, ¿Ya iba a hablar o no? No creo que no, ¿verdad? Bueno, pues si quieres escribir. Sí, ¿Se escucha? sí. Ya. Ahora ya no. Se decía que se complementan Freud y Jung o o hay uno que influye más en la historia de la humanidad o en el... Bueno, Jung, hay una asociación junguiana aquí en México. Jung se basa mucho en la interpretación de los sueños, pero no los interpreta como Freud. Freud interpretaba los sueños en función de tu pasado individual, pero Freud interpreta los arquetipos. Por ejemplo, si hay una bruja malvada en tu sueño, la bruja es un arquetipo. Si hay una hada madrina, pues la hada madrina es un arquetipo también.
sí hay o sea, muchas figuras míticas. Por ejemplo, que tú sometas a alguien o que tú seas sometido por alguien, son figuras míticas de vasallaje, tipo feudal, digamos. Ellos tienen su forma de estudiar y de analizar a cada quien. No es igual, pero también los junguianos interpretan sueños, hacen mapas de la personalidad con lo que les digo. Hay gente que está más en por ejemplo, ustedes que están aquí, analícense, ¿viven en el mundo de los pensamientos o en el mundo de los sentimientos? ¿O viven en el mundo de lo que les consta o en el mundo de lo que intuyen? Porque, por ejemplo, y sin querer ponerme yo de ejemplo, pues, pero estuve yo saliendo con una persona para ver si podíamos ser novios. Y esta persona cada ratito me decía, ¿por qué te escribió tal persona? Le digo, pues es un asunto de mi trabajo, tengo que dar clases. Y luego a una persona le puse una prospecta para hacer una asesoría de tesis. Pero a ver, ¿por qué prospecta? Me tienes que explicar por qué le pusiste prospecta. Le digo, si quieres te enseño el WhatsApp para que leas todo lo que... Ah, no, pues es que cuánto me cobra, esto, lo otro. Entonces, pero esa persona necesitaba comprobar todo, ¿verdad? Si no le comprobabas todo, tú eras, ¿cómo se dice? No inocente, eres culpable a menos de que compruebes que eres inocente. Y es bastante incómodo ese rol de que yo tenga que estarle comprobando a alguien que me portó bien. O sea, si yo busco una novia, porque yo no estoy casado, soy soltero. Bueno, fui casado, tuve hijos, pero ya no. Pero que es incómodo tener una persona que solamente te esté juzgando, ¿no? Entonces, les digo, hay personas que viven en el mundo de lo que les consta, en el mundo de lo que intuyen. ¿Sí? Entonces, hay gente que vive en el mundo del pensamiento, que todo lo reflexiona. Hay gente que vive en el mundo del sentimiento, que es más impulsiva, visceral. Hay gente que se lo guarda y hay gente que lo expresa. Hay, por ejemplo, conocí una persona que se enojaba después de cierto tiempo conmigo, pero no me decía por qué se enojaba. Entonces yo le decía, a ver, ¿me puedes explicar qué te hizo enojar? Tú sabes, tú sabes. No, no, yo no sé. Yo no soy adivino. No, no, pues por eso, pues dime qué fue. Ah, es que dijiste esto y esto. Ah, ok, entonces no debo de decir eso para que tú no estés enojado. Exactamente. Pero son estilos de personalidad que estudió Jung, que, que el introvertido, que el extrovertido, que el que piensa, que el que siente, que el que le consta, que el que intuye, ¿no? En la actualidad, la teoría más fuerte es la de Freud. Yo creo que hay 99 personas que creen en Freud por una que creen en Jung o en Adler, que fue el otro discípulo de Freud. Eventualmente gente que saca de contexto a Jung le puede parecer muy lógico todo lo que él dice, pero el gran problema que tuvo Freud cuando se asocia con Jung es que no se había percatado que Jung ya traía una teoría tremendamente grande antes de llegar con Freud. Entonces, si Freud lo hubiera tomado como su discípulo tiernito de su mente, que no tuviera ninguna influencia de nada, de nadie, a lo mejor hubiera sido un gran discípulo de Freud y hubiera contribuido a lo que hizo Freud, pero como ya traía muchas ideas propias, como esta del inconsciente colectivo, como este asunto de que para él no era malo meterse con una paciente, pues bueno, pues eso fue lo que... No espero haber contestado la pregunta. No sé, alguien más que quiera contestar, que quiera preguntar, digo. Entonces, bueno, tenemos el reto 4.
hay que mandar evidencias, capturas de pantalla, y hay que mandar también las conclusiones. Sí, Melanie. Yo tengo una duda rápido en lo que comenta de Carl Jung, o sea, que hay personas como que intuyen o así, pero yo había leído también que, o sea, es comprobado según, pero bueno, no sé, usted desmiéntame, de que el hombre pues es más racional y la mujer es más emocional. Pues volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Qué hombre y qué mujer, ¿no? Hay mujeres muy racionales. Ahí está la presidenta de México. Yo no la... Fíjense, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se me hace muy emocional. No sé ustedes, muy impulsivo. Así como que le ordena el estómago decir bravatas, ¿no? Y en cambio nuestra presidenta es más calma, serenidad, vamos a analizar lo que dijo. Yo no soy de ningún partido, ¿eh? Y ni me pregunten, yo soy apartidista. Pero se ve luego, luego, la mujer serena. Acá todo el mundo viene al estado y ella tranquilos. Yo creo que hay algo de razón en ese punto, pero los hombres somos bien irracionales, o sea, somos bastante, depende de qué hombre, ¿verdad? Hay hombres que pulen mucho su intelecto, pero que el hombre esté más en el pensamiento y la mujer más en el sentimiento, este, tal vez con los hijos a la mujer le duela mucho más lo que le pasa a un hijo que lo que le duele a un hombre, yo creo. Pero también me estoy arriesgando a que me desmienta alguien de aquí. Porque dice, no, pues a mí me importan muchísimo a mis hijos. Ah, no, pues está bien. Creo que tendríamos que analizar punto por punto. Tal vez en general sí es cierto que el hombre es más pensante y la mujer es más sintiente. Más de lo que siente, ¿no? De hecho, las mujeres se llevan mejor entre mujeres que los hombres entre hombres no nos llevamos. Los hombres somos más ariscos y más de nuestra propia cueva, nuestro propio espacio, ¿no? Yo pienso que es al revés. Fíjate, ahí está el detalle, por qué no me gusta decir mis puntos de vista, porque ya me dices lo que es al revés. Adelante, explícanos por qué. Bueno, me ha tocado como que entre niñas se hacen más el feo que entre niños. O sea, entre niños es como de que, me vale, o me da igual, o así como bien relax, y entre niñas no. Me ha tocado. ¿De qué edades? Niñas como que de 18, de 15, de 12. Bueno, mujeres, perdón. Porque, pues bueno, también eso es cierto. Yo siento que eso también depende mucho de la personalidad. Fin y al cabo, cada uno de los, sea hombre o mujer, crece con conocimiento, emociones, la gestión, las creencias, y entonces depende mucho de cómo te puedes llevar con la gente y también cuál es la apertura que tienes, porque creo que mediante la edad desde los 11 hasta la edad adulta, entre los 100 que 20 más o menos, digamos, es donde generas tu tolerancia, creo. Porque sí he llevado a cabo en algunas conferencias con gente que me he integrado, donde el llevarte con la gente depende mucho de cómo evolucionas, tienes apertura, cómo te desarrollas mediante la personalidad que vas construyendo para la vida adulta. Ok, bueno, pues ahí está. Es muy difícil generalizar. Lo más correcto es estudiar cada caso y ver la situación que cada quien tiene. Me parece que es lo más correcto, lo más apropiado. En esto de la psicología, desafortunadamente, muchísima gente se mete sin conocimiento de causa. Y nosotros que somos los estudiosos de la conducta, del pensamiento y de la conducta, de las dos cosas, porque no puede haber conducta sin pensamiento, ¿eh? O sea que las ciencias del comportamiento humano tienen que ver con el pensamiento de alguna manera. Les digo, todo el mundo quiere meterse en nuestra ciencia.
pero yo no me meto con la ciencia de un ingeniero civil, de decirle, oye, ese puente se va a caer, yo no me meto haciendo eso. Pero el ingeniero civil sí se puede meter con mi ciencia diciendo que no, yo estoy en desacuerdo con que las mujeres sientan más que los hombres, ¿no? Por ejemplo. Entonces les digo, aquí tenemos que tomar de manera muy científica la psicología y tenemos que dar a respetar esta ciencia que está ganando su terreno, su espacio, su lugar. Cada vez más gente va a ver al psicólogo porque sabe que es necesario, porque sabe que es importante verlo. Y cada vez más padres de familia que les reportan a su hijo, lo mandan con el psicólogo. Entonces significa que nuestra ciencia va caminando bien. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan creo que 1 minuto. Me está marcando el relojito aquí de Google Meet. Pues un abrazo para todos. Esta sería la última reunión que tenemos, sincrónica, pero por WhatsApp me pueden hablar, por teléfono me pueden hablar, me pueden escribir al email. De cualquier manera estoy a sus órdenes, o por el WhatsApp del grupo que tenemos. Les Muy bien, mando un abrazo. Para reforzar, la actividad 6 va a ser lo de la tabla de comparativa y el reto 5 es lo de la plataforma, ¿verdad? El reto 5, ese tienen ustedes que contestarlo por ustedes mismos con base en las lecciones. Ahí sí yo no tengo control. Solamente la plataforma me dice cuántos se sacaron y yo ya voy agregándoles. En general los he visto bien y han hecho buenos trabajos. En general los he visto a la gran mayoría que me han hecho muy buenos trabajos, en general. En particular, pues hay alguna que otra persona que no, pero que inclusive lo ha hecho mal, pero luego después lo ha hecho bien y ya le he dado, pues a lo mejor no todos los puntos, pero casi todos los puntos. Pero de mi parte, pues ya sería todo porque en cualquier momento se nos va a detener la grabación. Saludos, hasta luego. Gracias. Excelente semana a Muchas todos. gracias. Ahorita les mando el Gracias, video. profe. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Bye. Hasta luego.